Listo, bueno, entonces los dejo en compañía de Luciano. Confirmamos el 28, por si alguien que no está aquí ve después la grabación, el 28 el parcial, y quienes tengan inconveniente por rendir otra materia. En principio la normativa dice del mismo año, pero puede ser de otro año, en más o en menos. Ese día 28, 2 días antes o 2 días después, me lo hace saber. Ya tengo una lista de 5 o 6 personas que lo hicieron saber, y en principio este grupo, este segundo grupo, rendiría el viernes 2 de julio. ¿Está? Eso para que les quede claro. De todas formas tienen el campus y tienen la forma de contacto. El lunes, estamos terminando con la exposición de una jueza chilena que trabaja muchísimo sobre violencia de género, y en general son muy interesantes sus exposiciones. Aparte de eso, para quien pueda, en realidad esto hace más al conocimiento, al interés y la formación de ustedes que al cursado de la materia, ¿no? Pero a quien pueda y le interese, el viernes va a ser la segunda sesión del Foro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que organiza México. También pueden inscribirse y les van a dar un certificado, cosa que también es importante a futuro cuando vayan construyendo su currículum. Pero con independencia de esto, va a estar la presidenta de la Comisión Interamericana, es una mujer, se llama Esmeralda, y va a ser seguramente muy interesante porque va a haber una serie de personas que defienden derechos humanos, entre ellos uno de los en México, y que tienen organizaciones desde hace décadas defendiendo derechos humanos en México, lo que no es decir poca cosa, porque las violaciones en México son estructurales de derechos, sobre todo por el narcotráfico y el Estado. Y uno de ellos es uno de los fundadores este viernes, el viernes de 9 de México, serían 11 de la mañana en adelante. Va a ser bastante largo, uno puede estar lo que pueda, ¿no? Y una de estas personas, que es un abogado ya de muchos años, es uno de los fundadores de la Federación Internacional de Derechos del Hombre, que es un ente similar en prestigio, pero sobre todo académico, no tan activista, a Amnesty o a Human Rights Watch. Es decir, estos dos son de alguna manera las ONG más conocidas en el mundo, pero desarrollan verdaderas actividades de activismo en defensa de derechos humanos. La Federación Internacional de Derechos del Hombre es una ONG de extracción francesa, y se dedica mucho a lo que se conoce como activismo judicial o litigio estratégico, donde también el día de mañana puede ser una fuente de trabajo para alguno de ustedes quien le interese. Son esas ONG que de alguna manera presentan casos testigo para hacer cambiar la jurisprudencia o para que se generen nuevas normas. Y la Federación Internacional de Derechos del Hombre hace eso. Algo parecido a lo que hace, por ejemplo, el CELS, que a lo mejor conocen en Argentina. Pero hay muchas asociaciones que trabajan de esta forma, desde lo jurídico solamente, no tanto el activismo frente al público, sino presentando demandas y pidiendo interpretaciones de normas que favorezcan ampliar la concepción de derechos. Esto es el viernes a las 11 de la mañana. Bueno, dicho esto, Luciano, te dejo en uso de la palabra, el micrófono. Creo que ya se está grabando. ¿Alguien preguntó algo por el chat? Está, de Andrés. Sí. Listo, entonces. Nos vemos, y cualquier duda me la plantean por el campus. ¿Está? Dudas respecto del tema. ¿Cómo? El link para la charla, ¿va a estar en el campus o la va a publicar en el...? Estoy tratando de subirlo a... Ahora lo busco y lo paso por esta compu antes de irme. Porque estoy tratando de subirlo, pero es un video largo. Listo, ahora lo pongo acá en el chat. Hasta luego. Y doctor, gracias. Para entrar en la charla del lunes, ¿es a las 17 horas también?
Siempre, como siempre, 5 de la tarde, aunque juegue Argentina. Ah, bien, eso no sabía. Bueno, Yo y el link... tampoco. Yo tampoco, y la semana pasada justo nos coincidió a las 6 con el partido de Argentina. Sí, y bueno, y el link después lo mandan ustedes ¿Cuál? para la charla del lunes. Está en el campus, están los 4 lunes el mismo link en el campus. Ah, claro, si termina Claro, está bien. Bien, bien, ¿Ah? sí, gracias. Ahora les paso el link para inscribirse para el viernes, quien quiera. ¿Mm? Listo, hasta luego. Chao, Fabio, gracias. Chao, Luciano, gracias. Adiós. Bueno, chicos, antes que nada les tengo que... Buenas tardes a los que no saludé. ¿Se ve lo que estoy compartiendo en pantalla? Sí, Lucianito, se ve. Bien. Porque en esta cagadita que me mandé recién murió la computadora anterior, entonces había perdido lo que estaba compartiendo. Bueno, chicos, este tema que íbamos a dar el jueves pasado, yo tuve un inconveniente con la clase y bueno, se dio otro tema, así que lo pasamos para hoy. Por ahí disculpen si puede quedar un poco descolgado con el orden de las cosas que venía dando Fabio, porque va a quedar como para último. Es importante diferenciar, por lo que había preguntado hace un rato creo Sara, la implicancia que tiene la Corte Penal Internacional y que se diferencia de todas las demás cortes que ustedes han visto en el programa Una Cruzada de la Materia hasta hoy. ¿Sí? La Corte Penal Internacional es, por así decirlo, como el avance más importante en conjunto de los países a fin de poder evitar y castigar los crímenes más atroces contra la humanidad. Esto se empezó a gestar, bueno, en principio por todo lo que pasaba, por supuesto, todas las atrocidades cometidas, y no solo por Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se da, como para ubicarlos un poco en contexto hasta llegar a acá, se da la Declaración de los Derechos Universales. Décadas posteriores se crean lo que son los tribunales penales internacionales que actuaban para determinados casos concretos y se vio la necesidad con el tiempo de establecer una corte que trate los delitos internacionales y que sea permanente, que esté siempre en diferentes cuestiones, pero que ya esté en funcionamiento, que tenga los mismos integrantes y que esté siempre de manera activa, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Cualquier cosa, si voy muy rápido o no entienden, me frenan, porque por ahí van a haber términos que son nuevos. Década del 90, casi llegando al 2000, se da la Unión de Roma o el Tratado de Roma, que es lo que le pone la frutilla de postre a una serie de reuniones donde muchos países de los diferentes continentes se juntan para establecer esto, para lograr establecer una corte permanente que le dé un tratamiento que sea la misma corte la que trate los diferentes delitos que se cometan en los diferentes países, que ya esté en vigor. Como en este Tratado de Roma surge la figura, la creación del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma va a ser lo que le va a dar forma, ¿sí?, a la Corte Penal Internacional. No solo la Corte Penal Internacional, ahora lo vamos a ver. Esto ocurre en el año 98. Se estima que más de 60 países en ese momento firmaron el tratado y después lo fueron ratificando y lo siguieron ratificando con el correr del tiempo. Argentina, creo que les alcancé a comentar en la clase anterior, es uno de los primeros países que lo ratifica. Esto fue en el 2001. Ustedes calculen que el Tratado de Roma, que dio nacimiento al estatuto, fue en el año 98. Y en 2001, Argentina ya lo ratifica, fue uno de los primeros países. Después, por un mecanismo interno, termina siendo
implementada y sancionada en el país en el 2006 a través de la ley 26.200. ¿Esto cómo lo hizo Argentina? Como ustedes saben, después de la última reforma constitucional, el artículo 75 en su inciso 22 permite incorporar tratados, convenciones, estatutos con jerarquía que sean de características internacionales, permite hacerlos propios al país dándoles una jerarquía constitucional, ¿sí? Es un proceso, por supuesto, que pasa por el Congreso, un proceso similar a la sanción de una nueva ley. Para que en este caso el Estatuto de Roma tenga vigencia en Argentina, eso se tiene que ver plasmado con la sanción de una ley, ¿sí? La ley con la que se lo adopta es la 25.390 y la ley 26.200 es la que lo implementa y lo pone en función, ¿sí? Esto ocurre en el año 2007 en Argentina. ¿Me repetís la segunda ley, Hablamos, por favor? 25.390. bien, se las voy a dejar igual, sí, se las voy a dejar en la filmina como para que le quede una reseña de lo más importante. No, Bueno. la 25.390, ¿sí? Es por la cual Argentina lo adopta, lo trae. Y la 26.200 es con la cual lo sanciona, ¿sí? Lo promulga y le da fuerza de ley dentro del país. ¿Sí? Por ahí en esos términos, cualquier cosa ustedes me frenan porque son procesos que no lo han visto todavía y yo los doy por sabido por una cuestión de la práctica mía y no tienen por qué saberlo. Dijimos que del Tratado de Roma sale el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma prevé 3 órganos por separados, ¿sí? La Asamblea de los Estados Partes, la Corte Penal Internacional, en la cual nos vamos a centrar nosotros, y el Fondo Fiduciario para las Víctimas. Son 3 órganos separados, pero que, como vamos a ver, actúan en relación uno de otro. Hasta ahí lo seguimos. Antes que nada, ¿ustedes leyeron, alguien leyó el Estatuto de Roma o lo leyeron o quieren que... A ver, si yo por ahí se los explico sin haberlos leído va a quedar medio descolgado, si no lo vamos a ir leyendo a la par. ¿Alguien de casualidad lo leyó o no? No, bueno, me gusta esa sinceridad. Bueno, entonces vamos a ir, yo acá tengo las cosas más importantes, se las fui detallando para que a ustedes les quede a la hora de leerlos, pero vamos a ir, voy a buscar el estatuto, algunas cuestiones particulares las vamos a ir leyendo del estatuto primero y después se las voy a explicar porque si no, no lo van a entender. Antes de entrar a la lectura de esos artículos a los que les digo. Dijimos, Estatuto de Roma prevé 3 órganos separados, Asamblea de los Estados, Corte Penal Internacional y el Fondo Fiduciario para las Víctimas. Los órganos internos de la Corte Penal Internacional son la Presidencia, las divisiones judiciales, se lo llama así, la Fiscalía y el Registro. Todos tienen diferentes funciones, esto sí sale de la lectura del estatuto, pero para que tengan un organigrama. Como yo le decía, el Estado parte. Los Estados partes son aquellos Estados que o suscribieron el acuerdo en el momento en que se redactó, en los que firmaron el acuerdo en el momento que se redactó, o los que lo fueron suscribiendo con el tiempo. Por ejemplo, Argentina. Argentina no lo firmó en el 98, lo suscribió después. Pero por eso Argentina hoy es un Estado parte del Estatuto de Roma. ¿Sí? A modo de mención, para que ustedes sepan, los Estados partes apoyan a la Corte y aceptan la jurisdicción de la Corte. También trabajan para incorporar las reglas que estipula el Estatuto de Roma en sus propios sistemas judiciales, en los internos. Por lo tanto, cada país que se convierte en Estado parte acerca a su interior, ¿sí?, una protección universal que da la Corte Penal Internacional sobre los 4 delitos que ya le mencionó Fabio, que ahora los vamos a ver. Los Estados partes del Estatuto de Roma se reúnen al menos una vez al año en periodos de sesiones de la Asamblea de los Estados partes
para supervisar la gestión de la Corte, por ejemplo, estableciendo el presupuesto, proporcionando fondos y eligiendo también a los jueces y al fiscal de la Corte. Acá se ve por qué están relacionados, porque son los estados partes que en sus asambleas van a designar a los funcionarios que van a ser jueces de la Corte, fiscal de la Corte, los que van a cumplir roles en la Corte. ¿Me siguen? A modo de información general, la sede de la Corte Penal Internacional está en La Haya, ¿sí? Lo que se denominan los Países Bajos, y se denomina a la Corte Penal Internacional, el lugar de sede que es La Haya, se lo denomina Estado anfitrión. La Corte Penal Internacional no forma parte de las Naciones Unidas, como recién remarcó la diferencia Fabio, pero sí mantiene una relación estrecha con las Naciones Unidas. Y ahora después ya van a ver por qué. Háganme acordar cuando vuelva a cómo se inicia una investigación, la injerencia de las Naciones Unidas. Bien. Ahora sí vamos a empezar a entrar en lo que es la Corte en sí. ¿Sí? Yo solo les voy a leer. ¿Sí? ¿Qué funcionarios forman parte por el Estado argentino, por ejemplo? ¿No me repetís? Decime quién me habla, por favor, porque como estoy con una sola compu no veo quién me habla. Isabel Sánchez. Sí. ¿Qué Sí, funcionarios forman, son enviados a formar el Estatuto de Roma? ¿Forman parte? ¿Son varios o es uno solo que designa el Estado? ¿Es uno en particular? ¿Cuánto dura? No, mira. No es que cada Estado tiene su representante, ¿sí? Están tanto los órganos como la presidencia, las fiscalías y demás, tienen una cantidad determinada de integrantes. Ponen divisiones judiciales, para que vos lo sepas, de la Corte, e intervienen 18 jueces, ¿sí? De esos, cada país, Estado parte, sí, puede proponer un representante. Después lo elige en la asamblea, pero vos imaginate, si en un lugar donde van 18 jueces, y hoy estamos hablando de más de 120 países que son estados partes, no quiere decir que cada país tenga un representante de su nacionalidad. Sí, cada país vota en conjunto con los otros los representantes. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Esto también se detalla en el articulado de lo que es el estatuto. Yo por ahí les quiero dar una noción general e ir a las partes principales del estatuto a criterio de la cátedra, y si nos sobra tiempo avanzamos por sobre lo demás. Gracias, profesor. Bien. Dijimos, la Corte Penal... No, por favor. La Corte Penal es una institución permanente, ¿sí? Va a estar ahí, independientemente de qué delitos, de qué país les toque investigar. La Corte Penal es una institución permanente. El artículo 1, esto ustedes lo pueden leer, yo se los menciono para meternos en tema. El artículo 1 dice, la Corte será una institución permanente. Estará facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto, y tendrá carácter complementario a las leyes de cada país. Cuando se habla de los crímenes más graves de trascendencia internacional, no habla de todos los crímenes. ¿Cuáles son los 4 crímenes los 4 crímenes transnacionales, como les contó Fabio? ¿Recuerdan? El genocidio, el crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Esos crímenes. Dale. ¿Quién me habla? Perdóname porque no te puedo ver. Francisco Martínez Soto. Francisco. Sí, es así, Francisco. Bueno, y para todos. Estos son los 4 crímenes por los que va a tratar la Corte. Son los 4 crímenes tipificados. ¿Qué quiere decir tipificados? Que para cada crimen hay una conducta que se le atribuye.
es la misma corte, el mismo estatuto el que se encarga de dar un concepto de cada crimen. Miren, arrancamos por genocidio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si un Estado parte denuncia algún crimen contra la humanidad que no caiga en el molde de lo que comprende, en este caso el genocidio, no va a poder ser juzgado por la Corte. Eso no quiere decir que no sea un delito o un crimen en el país, pero no lo va a poder juzgar la Corte. ¿Se entiende? Le decía, el propio estatuto es el que da los conceptos de los crímenes que trata. Dice, genocidio. Genocidio. Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y las acciones que abarca el genocidio son estas 5 que yo les voy a leer. Matanzas de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencias que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Esto sería la acción. ¿Quién tiene que cometer la acción para que lo pueda investigar la Corte? ¿El Estado o un particular? Un particular. Claro. Un particular. Acá la Corte lo que va a investigar, esto les tiene que quedar clarísimo, no va a ir contra la responsabilidad de un Estado en particular, sino contra los integrantes, miembros, ciudadanos que, en nombre del Estado, realicen estos delitos. Por la Si hablamos de responsabilidad individual. genocidio, responsabilidad individual. Responsabilidad penal individual. Profesor, Si hablamos de genocidio, por ejemplo, sí. genocidio, usted puso matanza de niños. En China, cuando se Sí. prohibió tener más de Sí, 2 perdón, niños, esto, porque no es esto no lo individual, pongo no yo, entra. Este concepto lo pone el Estatuto de Roma. Sí, lo sé, profesor, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Esto es lo que me decías de China, sí. La prohibición a tener más de 2 niños, me decías. Sí, profesor. Bien. Es una prohibición Estatal. que viene Del Estado. estatal. Bien. No Del entra en Estado. el La Estatuto de Roma. Claro. ¿La Corte Penal Internacional podría investigarlo si lo hace el Estado? No, porque no es individual. Claro, ahí está. Esa es la diferencia. Ahí está. Pero la Corte Un Internacional caso de Judicial genocidio sí. internacional judicial, sí. No Exacto. penal internacional. Esa diferencia les tiene que quedar, ¿sí? Sí, Perfecto. gracias. Cuando hablamos de Gracias. genocidio, bueno, ustedes ahora quizás lo que más se nos viene a todos por la cabeza, porque lo hemos visto en millones de películas, es lo que pasó en el Holocausto, en Alemania. Porque acá iban directamente contra grupos, ya sea contra gitanos, judíos, ¿sí? Y no era, a ver, sí, era en representación, en teoría, del Estado alemán, pero los crímenes los cometían los particulares. ¿Sí? Bien. El otro de los delitos, crímenes de lesa humanidad. Acá en los crímenes de lesa humanidad es mucho más amplio el concepto, pero igual le voy a leer la definición. Dice el estatuto: se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sistemático
organizado, planeado. Y habla asesinato y a sabiendas de que esto se va a hacer. Habla del asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento o privación grave de la libertad, tortura, violación, da muchos ejemplos. Y da, del mismo concepto, empieza a desmembrar cada uno de los ítems que da. Define qué se entiende con ataque contra una población civil, define qué se entiende por exterminio, define qué se entiende por tortura. Por cada uno de los crímenes que estipula, después los va definiendo. Esto está en los artículos 7 y siguientes del Estatuto de Roma. Y el otro de los delitos es el crimen de guerra. Acá en el crimen de guerra es por ahí cómo explicarle, como la línea más delgada, es muy delgada entre lo que es crimen de guerra y qué no es crimen de guerra en el marco de una guerra, con lo que pasa en una guerra, ¿sí? Con las urgencias y lo que implica una guerra de la pelea de un Estado contra otro y de las personas que representan un Estado contra otro. Pero acá lo determina y dice, la Corte tendrá competencia respecto a los crímenes de guerra, en particular, cuando se cometan como parte de un plan o una política, o como parte de una comisión en gran escala a tales crímenes. ¿Sí? Acá está haciendo esta diferencia porque no habla del soldado que quizás mata de manera alevosa a un soldado del otro país, sino de lo que está planeado en masas. ¿Sí? O el ejemplo más claro es qué pasa cuando agarran cautivos a soldados del otro país, y no es solo tener los cautivos hasta la que termine la guerra, sino que los someten a diferentes cosas, torturas, homicidios, destrucción o apropiación de los bienes, como muchas veces pasa, o lo típico, lo que se ve en las películas, forzar a un prisionero de guerra del otro país a servir a mi fuerza, eso es un crimen de guerra. ¿Van entendiendo ahí las diferencias? ¿No Y se el otro respeta el crimen Pacto de Ginebra? Perdón que acá en la filmina no me quedo. Es que justamente un crimen de guerra son infracciones contra el Pacto de Ginebra. ¿Sí? Y también te las detallan, no los quise aburrir para que no seas largo, pero también en el artículo 8 habla de los supuestos de las infracciones a los convenios de Ginebra. ¿Sí? Ahí te lo está detallando justo. Sí. Una consulta, guerra solamente es el enfrentamiento armado entre un Estado y otro Estado. No puede ser considerado entre un Estado y una fracción disidente interna. Por ejemplo, en el caso, no sé, de Centroamérica, que suele ocurrir, que tienen guerrillas organizadas que van en contra del Estado. Guerra en el concepto de un Estado contra otro Estado. ¿Sí? Bien, bien. ¿Sí? Bien. Ahora, de ese caso que vos me traes de ejemplo, al final de la clase vamos a hablar de un fallo que habla de eso y que está bueno. Chicos, queda poco tiempo, quiero pasar. No, por favor. Les voy a leer por arriba las cosas importantes y se las dejo en la filmina, pero no quiero dejar de tratar lo que es más importante para la cátedra y lo que le van a tomar en el examen, ¿sí? Bueno, competencia. Competencia es la Corte es una institución permanente, pero habla de una competencia temporal. ¿Qué quiere decir? Que la Corte va a poder intervenir cuando el Estado parte, desde la fecha en que el Estado parte, suscribió el acuerdo en adelante. ¿Se entiende? Hay condiciones previstas para que la Corte pueda ejercer, para ejercer el ejercicio. Ahora les voy a decir los artículos y cómo se hace la competencia. Bien, acá ya nos centramos en las etapas. Para llevar un caso ante la Corte, ¿sí?, hay un procedimiento legal. El fiscal es el que va a impulsar ese procedimiento.
Para que ustedes sepan, el proceso legal ante la Corte, un proceso completo, consta de 6 etapas. Un examen preliminares, una etapa de investigación, una etapa previa al juicio, una etapa de prueba, la etapa de apelaciones y la etapa de ejecución de sentencia para el caso que haya la sentencia. ¿Por qué decimos acá nos paramos en lo que es la actuación del fiscal? Porque el fiscal es el que tiene que impulsar la investigación. Ahora ya vemos cuándo va a intervenir el fiscal. El fiscal puede intervenir de 3 maneras para empezar a investigarlo. Cuando un Estado parte lleve a conocimiento del fiscal la posible comisión de un delito, ¿sí? Cuando las Naciones Unidas le recomiende al fiscal la investigación de una acción que puede llegar a ser un delito, y el fiscal también lo puede iniciar de oficio cuando haya llegado a conocimiento del fiscal. ¿Y esto por qué? Ustedes, si ven hoy en día en la misma página de la Corte, hay una solapa que dice hacenos llegar tu denuncia o algo así. ¿Qué quiere decir? Son maneras de hacerle llegar posibles comisiones del delito a la Corte. El fiscal los va a tomar y en esta etapa que se llama exámenes preliminares va a evaluar si eso puede constituir un delito o no. Si el fiscal considera que eso puede constituir un delito, va a iniciar la investigación. Esa la inicia entre la sala de cuestiones preliminares. ¿Sí? Si el fiscal considera que esa acción que le llevan a su conocimiento no configura un delito, puede ponerla en conocimiento al Estado que se le lleve a decir, mira, esto no configura un delito, y el Estado en eso podrá apelar al órgano superior, o directamente lo lleva a la sala de cuestiones preliminares y le dice esto no configura el delito y la sala dice sí, yo quiero que vos lo investigues y lo tiene que aplicar. De manera vulgar y práctica, les digo cómo puede ser el inicio de una investigación. Ahora sí nos vamos a meter en las cuestiones un poquito más que les quiero leer los artículos para que ustedes, para que les quede claro. Dice el artículo 15. El fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. El fiscal va a analizar la veracidad de esa información. A tal fin podrá recabar información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas y más. Si el fiscal llega a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la misma a la sala de cuestiones preliminares una petición, un pedido de autorización para iniciar la investigación. ¿Sí? Por su lado, las víctimas podrán presentar observaciones, las víctimas que le hayan dado a conocer el hecho. La negativa de la sala de cuestiones preliminares a autorizar la investigación que el fiscal presentara no lo priva de que si el fiscal consigue nuevas pruebas lo puede hacer de manera posterior. Si por el contrario, después del examen preliminar, el fiscal llega a la conclusión de que no constituye fundamento para iniciar una investigación, se informará a quienes se lo hubiesen presentado. Esto no impedirá que posteriormente el fiscal analice las pruebas. ¿Se entiende? Bien. Y acá les hablo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, en caso de Consejo de Seguridad, puede pedir a la Corte que no inicie o que suspenda una investigación que inició el fiscal por el plazo de 12 meses. ¿Sí? Esto después tiene que ser ratificado no por el Consejo, pero de movida lo puede pedir. La sala de cuestiones preliminares va a decir si sí lo suspendo o no.
Cuestiones de admisibilidad. Por más que el fiscal haya presentado una investigación a la Corte, puede resolver la Corte por resolver que lo admite o que no lo admite. Y da algunos supuestos. Está en el artículo 17. Yo si quieren se los leo por arriba, pero tomen nota, estaría bueno que después lo lean para que les quede claro. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que por ahí hay alguna acción que sí, que constituye delito, alguno de estos 4 delitos, que es para investigarlo, pero si da los supuestos que dice el artículo 17, la Corte puede no investigarlos. ¿Sí? Por ejemplo, que el asunto ya haya sido objeto de una investigación por un Estado penal que tenga jurisdicción anterior. Cuando no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de medidas por la Corte. Cuando ya en el Estado en el que es parte, póngale que es una investigación que se inicia por hechos cometidos en Argentina, y cuando en Argentina ya esté en marcha el proceso o la decisión nacional, ya se haya tomado, ¿sí? Entonces hay cuestiones donde la Corte puede decir, sí, puede ser delito, pero yo no puedo intervenir. Después léanlo para que les queden todos los supuestos, que está bueno. Si lo admite, la Corte ya pasa a la otra etapa, que sería la etapa investigativa. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Cosa juzgada. Supongamos que el fiscal eleva las actuaciones porque considera que puede haber un delito, la Corte lo admite. Por más que pueda hacer una conducta que sea delito y que sea materia de investigación, cuando se habla de cosa juzgada, ¿qué es lo que quiere decir? No se puede juzgar 2 veces a la misma persona. Es un principio rector del derecho penal. Dice, nadie será procesado por la Corte Penal Internacional. En nuestro derecho penal es ne bis in idem. En algunos se llama así, en otros no. ¿Sí? Dice, nadie será procesado por la Corte Penal Internacional por conductas por las cuales ya hubiese sido condenado o absuelto por la Corte. Nadie será procesado por otro tribunal respecto de esto mismo, ni la Corte Penal Internacional ni otro tribunal. Y dice, la Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal, salvo que, y esto es importante, que ese procesamiento que haya tenido en otro tribunal haya sido con el propósito de quitar la responsabilidad al acusado, o no lo haya juzgado de manera imparcial o independiente con las debidas garantías del proceso. Y esto es muy importante, es el tema al que vamos a pasar ahora. Todo proceso tiene que contar con las debidas garantías del proceso. Ahora vamos a hacer una comparación con el proceso penal nuestro. ¿Por qué? Porque yo puedo ser culpable de un delito, ¿sí? Puede haber pruebas de que yo lo haya cometido, pero si a mí no se me respeta el debido proceso, yo no puedo ser condenado, o esa condena se puede revocar o se pueden plantear nulidades. Por más que haya todos los indicios, pruebas y documentación que una persona la hagan culpable, se tiene que respetar la garantía del debido proceso y el debido derecho de defensa en juicio de la persona. Ahora vamos a ir sobre eso. Les sigo haciendo este pantallazo por arriba y ahora nos metemos en los 2 temas más importantes. Derecho aplicable. Ante un procedimiento, ¿cuál es el derecho que va a aplicar la Corte? El estatuto, lo que prevé el estatuto en la sección que se llama Elemento de Crímenes y Guerra. De manera subsidiaria, lo puede complementar con los tratados aplicables y los principios y normas del derecho interno. El derecho interno sería el del país donde se hubiesen cometido los delitos, ¿sí? O del país que hubiese dado conocimiento de los delitos.
Y si no se puede aplicar ni el derecho de la Corte ni los tratados aplicables del derecho interno, se va a aplicar el principio general que derive del derecho interno del estado de jurisdicción. Quiere decir, ya sea donde la víctima, donde la nacionalidad de la persona que comete el delito, la de las víctimas o donde se cometió. Bueno, ahora vamos a meternos por ahí en las cositas más particulares. Y después, si tiene tiempo, vamos sobre las dudas. Responsabilidad penal. La responsabilidad penal es individual. Es decir, la Corte me va a poder juzgar y condenar a mí, Luciano Tormey, argentino, que diciendo ser en representación del Estado cometí tal o cual delito. Tenés que ser, siempre estamos hablando, la responsabilidad penal de los imputados, ¿sí? De las personas que están a juzgamiento. Tiene que ser mayor de 18 años. Ahora, mayor de 18 años, ¿a cuándo creen ustedes? ¿A cuándo cometió el delito o a cuándo se lo juzga? Cuando cometió el delito. ¿A cuándo se lo juzga? A cuando cometió el delito. Cuando cometió el delito. Al momento del El hecho. juzgamiento puede ser 10 en el momento del hecho o 10, 20 o 30 años después. Mientras esté vivo, ¿sí? Al momento de atribuir la responsabilidad penal no hay excepción por cargos oficiales. Ustedes recordarán en su momento, por ponerle un ejemplo, en nuestro país se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final. Acá esto no va. Al contrario, hay una responsabilidad para jefes y otros superiores. Directamente lo establece la Corte. Y son delitos imprescriptibles. Ustedes, voy a prender la luz porque estoy oscurísimo. ¿Saben qué quiere decir que un delito sea imprescriptible? Que no prescribe con el tiempo. Claro. Que no va a haber un tiempo máximo para hacer valer ese derecho. ¿Sí? Acá, para que ustedes tengan idea, en la justicia penal, un delito, ¿qué es lo que dice la justicia penal? Que la prescripción será se tomará el tiempo del máximo de la pena que prevé el delito. Por ejemplo, un robo agravado que tiene de 3 a 10 años, la prescripción será pasando los 10 años desde el último acto interruptivo de la prescripción. Por ejemplo, la citación a juicio. Si el delito tiene una pena menor, el plazo mínimo de la prescripción será de 2 años. En estos delitos transnacionales de crímenes internacionales, la prescripción no opera nunca. Vas a poder hacerlo valer, lo vas a poder enjuiciar a una persona que cometió un delito, así lo haya cometido hace 50 años o mientras esté vivo. ¿Sí? Bien. Composición de la Corte, ¿cómo se compone? Por una presidencia, que es el órgano máximo, una sección de apelaciones. En realidad esto sería desde abajo, una sección de cuestiones preliminares, primera instancia y apelaciones, la Fiscalía y la Secretaría. ¿Sí? La Fiscalía es el órgano que actúa de manera independiente, es como un órgano separado de la Corte, porque es la que impulsa la investigación, la que acusa. Idioma oficial. Los idiomas oficiales que va a manejar la Corte Penal Internacional son el árabe, el francés, el chino, el español y el ruso. Las sentencias van a ser publicadas en idiomas oficiales, en esos idiomas. El idioma de trabajo, el idioma habitual para las personas integrantes de la Corte va a ser el francés, el inglés. ¿Sí? Bien. Artículo 53 y artículo 54. Habla del inicio de la investigación. El inicio de la investigación es lo que hablamos recién. ¿De qué manera un fiscal puede llevar un hecho de investigación? Ya sea porque se lo remita a un estado parte,
ya sea porque haya una recomendación del Consejo de Seguridad de la ONU o de oficio, porque tome conocimiento el fiscal. Investigar de oficio, ¿qué quiere decir? De motus propio, ¿sí? Porque tome conocimiento y lo lleve a investigación. ¿Vieron los que hablamos recién de juzgar a una persona que no hay un límite de edad? Me juzgan a mí, tengo 98 años, o tengo la edad que tengo, puedo ser culpable de un delito, tengo una enfermedad terminal. Ya sea yo o ya sea un testigo que tiene una enfermedad terminal. Hay una sección que se llama, una posibilidad que establece el estatuto, que es la oportunidad única de investigación. ¿Qué quiere decir? Si lo solicita el fiscal, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar medidas, por más que sean anticipadas, a fin de preservar esa prueba que tal vez no se pueda repetir a futuro. El fiscal me quiere tomar una testimonial a mí, pero puede ser prematura, pero le dice a la Sala de Cuestiones Preliminares, mira, le tengo que tomar la testimonial a Luciano Tornel porque tiene una enfermedad terminal y puede morir en un mes. Bueno, la Corte puede dar esta posibilidad de que lo haga. Para que ustedes entiendan, en todo proceso, ahora vamos a comparar un poquito en todo proceso, no en todo proceso penal, hay procesos penales acusatorios inquisitivos. El proceso penal que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires es acusatorio. El fiscal acusa, está el juez de garantías y está la defensa. En este caso, para que ustedes lo puedan entender, la Sala de Cuestiones Preliminares sería el juez de garantías. Es al que el fiscal le tiene que presentar toda la prueba. ¿Me siguen en el razonamiento? Del otro lado está la defensa y también van a estar las víctimas con su propia representación. Bien. Vamos a las dos cuestiones importantes. Una cuestión importante es la que vimos, el procedimiento, las 6 etapas del procedimiento y cómo se inicia. Después les aconsejo si pueden leer, aunque sea para tener una noción, cómo es el procedimiento en sí, ¿sí? Desde el artículo 53 en adelante. Son poquitos artículos por ahí. En principio, el 53 y el 54. Vamos al debido proceso, a los derechos que tienen las partes, que tiene el acusado. Y junto con esto, los principios generales. Los principios generales que hay, que todo proceso penal tiene sus principios generales, y en este caso la Corte, se los voy a leer, cualquier cosa se los explico, están del artículo 22 al artículo 29 del Estatuto. Y ellos hablan de, dice, uno de los principios están todos detallados, ¿sí? Léanlos, por favor, yo se los leo. Artículo 22. Nullum crimen sine lege. ¿Qué quiere decir? Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto a menos que la conducta que se le constituya sea un crimen competencia de la Corte. ¿Qué quiere decir? Para la Corte, vos podés haber cometido un montón de delitos internacionales. Solo a la Corte le importa que vos seas responsable por alguno de estos 4 delitos. ¿Se entiende? Artículo 23, otro de los principios. Nulla pen sine lege. Dice que quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con lo que diga el Estatuto. Artículo 24. Irretroactividad rati persona. Nadie será penalmente responsable por una conducta anterior a la entrada en vigor del Estatuto. Responsabilidad penal individual, que es la que hablamos recién. Siempre recordemos que quien comete el delito tiene que ser con intención, a sabiendas de que lo va a cometer. ¿Sí? Delito, lo que se llamaría delito doloso. El artículo 26
habla de la exclusión de los menores de 18 años. Es de lo que hablamos recién. La persona tiene que haber tenido... La persona no puede haber, para ser enjuiciado por la Corte, no puede ser menor de 18 años en el momento de la comisión del crimen. ¿Sí? Improcedencia del cargo oficial. ¿Qué quiere decir? El estatuto se va a aplicar por igual a todos, sin distinción alguna basada en un cargo oficial. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Y hay una responsabilidad para jefes y superiores, que todo lo contrario, sino que va más allá, y dice, el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando y su control efectivo, o su autoridad y control efectivo según sea el caso. ¿Qué quiere decir? Yo no me puedo exculpar de la Corte diciendo, yo cometí este delito porque me lo dijo mi jefe. No, yo voy a tener responsabilidad. Y por el contrario, yo siendo jefe no puedo decir, no, yo no fui responsable, lo cometió mi inferior jerárquico. No, yo también voy a tener responsabilidad por lo que cometió mi inferior jerárquico, porque se supone que yo lo sabía. Diferente a la de obediencia debida, que tiene cargos jerárquicos. Todo lo Para contrario. acusar. Claro, diferente. Todo lo contrario. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Bien. Debido proceso y derechos. Esto es importante, muy importante que lo sepan. De la lectura de los artículos es claro, yo se los voy a leer y cualquier cosita me preguntan. Realmente es importante que lo sepas. Tanto esto como el procedimiento pueden ser de las preguntas que les lleguen a tomar en el parcial también. Nadie tiene un estatuto ahí a mano, ¿no? Aguárdenme que lo estoy mirando. Se los quiero leer por si surge alguna duda de lo que ustedes tengan que leer. Artículo 55. Acá llegué. Derecho de las personas durante la investigación. Esto es una comparación a lo que puede ser cualquier proceso penal. Es lo que yo les decía. Estamos hablando de personas, por más que haya todas las pruebas en su contra, los derechos se le tienen que respetar siempre para que sea un debido proceso legal. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Si quieren, tomen nota. Estas filminas yo se las dejo, pero tomen nota si quieren después de esto y léanlos. Artículo 55. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza a torturas ni otros tratos, castigos crueles, inhumanos o degradantes, ya sean personas imputadas o testigos para que declaren. ¿Sí? Quien deba ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende, contará sin un cargo, es decir, la Corte tiene que abastecer ese cargo, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad. ¿Esto por qué? Porque la persona tiene que saber de qué se lo acusa. Siempre tiene que estar en conocimiento de qué se lo acusa, porque ahí arranca la primera defensa de cualquier persona imputada en cualquier proceso penal. ¿Sí? Nadie será sometido a un arresto o una detención arbitraria, ni será privado de su libertad, salvo por los motivos previstos en este estatuto. Es decir, las detenciones tienen que estar justificadas. Máxime cuando son detenciones preventivas, es decir, toda persona hasta que tenga una sentencia en su contra se demuestra que es inocente. De manera preventiva, en el proceso penal nuestro existe lo que se llama prisión preventiva,
vos podés tener detenido a la persona. Tiene que estar justificada. No es lo que pasa en la práctica nuestra de todos los días, pero esto lo dice la Corte. Dice, toda persona tiene derecho a ser informada de que existen motivos suficientes para creer que ha cometido un crimen, competencia de la Corte. Tiene derecho a guardar silencio. Esto nunca se puede presumir. Guardar silencio en una declaración nunca puede ser una presunción de culpabilidad. Nunca se puede ser usado en tu contra. Toda persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección, o si no lo tuviere, a que se le designe un defensor de oficio, siempre que fuera necesario de interés para la justicia. Toda persona tiene derecho a ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente, es decir, que quiera hacer su propia defensa. Esto de el defensor de oficio. En el proceso penal tenemos la fiscalía que investiga, un juez, que en este caso es la sala de cuestiones preliminares, y la defensa. Toda persona tiene derecho a tener su defensor particular. Cuando no lo puede tener, porque no lo puede pagar, el Estado le brinda un defensor, que es la defensa oficial. Yo trabajo en una defensoría penal oficial. Nosotros hacemos ese trabajo. Nunca nadie, una persona en el proceso, puede estar sin defensa. Salvo que la persona sea abogada y quiera asumir su propia representación, que no es lo que se aconseja, pero en ese caso se supone que la persona tiene una defensa legal y técnica, que sería la propia. Pero nunca nadie puede estar, ningún acto va a ser válido si la persona no tiene una defensa, particular o oficial. Eso es el ABC del proceso penal, es importantísimo. Pasamos, acá le estoy leyendo los artículos porque no me quiero olvidar ninguno. Pasamos al artículo, perdón, ¿de esto quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de los ítems que leímos? Sí, te escucho. No, hay que, hay que leer mucho. Sí, esto es importante. Debido proceso. Ahora yo les voy a decir antes que termine la clase que no tienen que no saber. ¿Sí? El debido proceso, por ejemplo, no tiene nada que ver el caso, profesor Isabel Sánchez. Pero el policía que murió acá cuando entró en la casa de una persona, un ex delincuente, el delincuente estaba dormido, no lo escuchó y le disparó y lo mató. La primer voz que escucha es del segundo policía, a ese sí tira el arma. Entonces no es culpable. Ese es el debido proceso, porque no se le leyeron los derechos ni nada, estaban buscando otras personas, pero está dado que esa persona es inocente en el momento de matar al policía. A ver. No, igual te lo voy a explicar para que no te quedes con la duda. El debido proceso no hace a cuándo se cometió el hecho, sino el inicio de la investigación. ¿Sí? El debido proceso en el caso que vos me decís, Isabel, no hace al momento que el policía mató al otro o no, sino el debido proceso hace desde el momento que se lo imputa hasta que es condenado o no. Lo que vos me planteás es una cuestión que si hay o no un eximente de la responsabilidad o no. Pero eso se va a ver en la culminación del proceso, en el fin del proceso. El debido proceso quiere decir que desde el momento... El debido proceso quiere decir que desde que inicia el proceso, en mi contra, se tienen que respetar todas estas garantías, se me tienen que respetar a mí como imputado todas estas garantías. No hablo del momento del hecho, sino de que se inicia el proceso. ¿Entendés la diferencia? Sí, profesor, el hecho puede ser hoy y a mí me empiezan a investigar en dentro 2025. de 2 años, como hace la mayoría de expresos. Desde el momento en que a mí me imputan ese delito, a mí se me tienen que respetar el proceso, la legalidad.
¿sí? Gracias. Les leo estos artículos por si les queda alguna duda antes de que termine la clase. Presencia del acusado en el juicio. Estamos todos con el debido proceso, que son los derechos del acusado, ¿sí? Artículo 63. Presencia del acusado en el juicio. El acusado debe estar presente en el juicio. Sin acusado no hay juicio, ¿sí? Dice, si el acusado estando presente en la corte perturbara continuamente el juicio, la sala podrá disponer que salga de ella y observe el proceso por instrucciones de su defensor utilizando tecnologías. Es decir, se lo puede sacar de la sala si él genera disturbios, inconvenientes, lo que sea. Pero la persona tiene que estar presente en el juicio, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Artículo 5. Procedimiento en caso de culpabilidad. Y esto es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se declara culpable? Hay un caso dando vueltas ahora en Mar del Plata con eso. No basta con que una persona se diga así, yo soy culpable. ¿Por qué? No, porque fui yo. Hay requisitos a tener en cuenta. Dice, si el acusado se declara culpable, la sala de primera instancia deberá determinar, primero, si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de esa declaración de culpabilidad. Si esa declaración fue formulada voluntariamente tras ser asesorado con su abogado defensor. Y si esa declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa, y esto es importante, teniendo en cuenta los cargos presentados por el fiscal, las piezas complementarias y otras pruebas como declaraciones de testigos presentadas por el fiscal. Okay. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, sí, yo fui el culpable de el genocidio cometido en Ruanda. Fui yo. Ah, sí, fuiste vos. Sí, sí, fui yo. ¿Y cómo fue? Y yo capaz que digo, sí, fui tal día. Es un ejemplo muy vulgar con lo que voy a decir, ¿eh? Fui tal día, rocié a un grupo de ruandeses que estaban ahí y los maté. Ah, sí, me va a decir la sala. Pero las pruebas que hay en el expediente hablan de lo contrario. Hablan de que los subiste a un camión, que los trasladaste, que los torturaste y que los dejaste morir de hambre. Vos te estás declarando culpable, pero no coinciden ni los hechos ni la prueba. Esa no es una declaración de culpabilidad válida. ¿Se entiende? A ver, otra cuestión para... Bueno, la presunción de inocencia. Anótense este artículo, artículo 66. Todo lo que... Esta solapita dio proceso, anótensela todo, pero es importante esto. Presunción de inocencia. Se va a presumir, esto es un principio básico de todo derecho penal, se va a presumir que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable. Es decir, volvemos al ejemplo. Te pongo del ejemplo Sonia porque son las que me aparecen en pantalla. Sonia, te llevo ante la Corte, te imputo tal delito, tengo todas las pruebas, testimonios, documentales, registros fílmicos, todo. Hasta que la Corte no me dicte una sentencia y esa sentencia esté firme, yo tengo la presunción de inocencia. ¿Sí? Diferente es que yo pueda estar detenido de manera preventiva, pero para la ley yo soy inocente. Se presume la presunción de inocencia. Es responsabilidad del fiscal probar la culpabilidad del acusado. Para dictar una sentencia condenatoria de lo que hablamos, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. ¿Por qué? Porque tienen que tener plena certeza al momento de condenar. Ante un caso de duda razonable, se tiene que estar a favor del imputado. Principio favor rey se llama en el derecho penal. Artículo 67, derechos del acusado.
El derecho del acusado en cualquier tipo de cargo va a tener derecho a ser oído públicamente, a ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente de los cargos que se le imputan, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con su abogado, a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Esto sabemos todos que no existe, las dilaciones en el proceso penal. ¿Sí? A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargos y que estos sean interrogados. ¿Qué quiere decir? Testigo de cargo quiere decir los testigos que traen prueba que me complican a mí. Y los de descargos quiere decir los testigos favorables que yo propongo para mi defensa. A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente, en caso de que no hable el idioma oficial, a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a declararse culpable y a guardar silencio. Esto es más o menos una repetición de lo que leímos hoy, ¿sí? Pero esto es tan importante que la Corte lo vuelve a especificar en un artículo exclusivo para esto. A declarar de palabra o por escrito, a que no se invierta la carga de la prueba. Y además, a tener derecho a que el fiscal le divulgue la información, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control. Ahora van a ver en el caso que no les voy a comentar. No mostrarle a la defensa, no darle lugar a la defensa de las pruebas con las cuales el fiscal acusa es una violación al debido proceso. Es una violación al derecho de defensa en juicio de los imputados. ¿Sí? Después también el estatuto habla de una protección a las víctimas y a los testigos y demás. El estatuto tiene 100 y pico artículos. Yo entiendo, no sé si van a llegar a darle una leída a todo. Es importante que tengan presente, después siguen la filmina, cómo tiene que ser una orden de detención, cómo es el fallo, ¿sí? Esto es importante. Cuestión del fallo. El fallo de la Corte Penal Internacional, el fallo quiere decir la sentencia. Y ya con esto los libero. No solo puede estipular una condena penal individual a la persona, ¿sí? Sino también una reparación a las víctimas. En caso de que el fallo sea de manera favorable a la persona, al imputado, también puede prever indemnizaciones. Es decir, yo estoy detenido de manera preventiva tantos años. La Corte dictamina que yo soy inocente, me absuelven, o lo confirma la sala de apelaciones, yo tengo derecho a reclamar una indemnización. ¿Sí? La reparación a las víctimas, les voy a comentar por arriba un caso, y con esto los libero, el caso Lubanga, que habla de esto. El caso Lubanga fue el primer caso donde la Corte Penal Internacional condenó a una persona. Lubanga era un alto militar de la República Democrática del Congo, que en su momento había, como me comentó hoy uno de los chicos que no pude ver el nombre, había una especie de guerra civil en el interior del país. Lo que hacía Lubanga, reclutaba a chicos menores de 15 años y los ponía a pelear, los llevaba al frente de batalla. Eso, por supuesto, es un crimen cometido. Se lleva a la corte de manera inmediata, piden la detención, lo detienen. La corte lo termina condenando. Pasaron varias cosas en el proceso, y para que ustedes sepan. El proceso se suspendió en un momento por una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque a Lubanga y a la defensa de Lubanga, el fiscal le ocultó pruebas confidentes que hacían a su culpabilidad. Entonces entendió que no pudo hacer un debido derecho de defensa. Si bien se pidió la libertad, a Lubanga no le dieron la libertad. Continuó detenido de manera preventiva. A él lo condenan, se apela a ese fallo y la Cámara lo confirma, lo condenan a 14 años. ¿Qué es lo importante de este fallo, que es el primer caso que le llevan a la Corte Penal Internacional?
la representación de las víctimas, había más de 93 víctimas representadas con sus defensas en el proceso, y que también, aparte de lo que fuera la condena de 14 años a Lubanga, también en la condena se dispuso una reparación a las víctimas. La Corte deja esta reparación a las víctimas en manos del Fondo Fiduciario. El Fondo Fiduciario es el otro órgano del Estatuto. ¿Se acuerdan que hablamos hoy? Asamblea de los Estados Partes, Corte y Fondo Fiduciario. El Fondo Fiduciario lo que hace, por así decirlo, va reclutando todos los viernes los bienes. Primero se forma con los aportes de los estados, después bienes que se le puedan ir incautando a las personas imputadas por los delitos. Y es el Fondo Fiduciario el que tiene que establecer, la Corte le dijo al Fondo Fiduciario, sí, hagámosle una reparación a las víctimas. Y es el Fondo Fiduciario que tuvo que establecer de qué manera se la va a reparar a las víctimas. Hay múltiples opciones, ya puede ser reparación económica, puede ser desde campaña de concientización, medidas de prevención, cobertura de algunas necesidades irreparables que tengan las víctimas, producto de esos hechos. Víctimas y no víctimas, cuando se habla de medidas de prevención, si bien no son las víctimas que padecieron el hecho, también pueden ser incluidas en esta reparación del Fondo Fiduciario. Pero ¿qué es lo importante? El fallo no solo lo condenó a ir preso a Lubanga, sino que también ordenó al Fondo Fiduciario que establezca una reparación a las víctimas. Eso es importante que lo sepan. Llegamos ahí al filo, no sé si por ahí se entendió o no se entendió. ¿Dudas? ¿Se entendió Y medianamente podría- lo que les expliqué o fui muy rápido? Profe, si podría repetir cuáles son los pasos para iniciar el proceso. ¿Los pasos para iniciar un proceso? Sí. Sí. El proceso lo inicia la Fiscalía, ¿sí? Cuando digo la Fiscalía, es un fiscal, pero está compuesto de un batallón de personas, puede tener fiscales adjuntos, colaboradores. Entonces, al fiscal le va a llegar, el fiscal lo va a iniciar, porque un Estado parte le acerca una denuncia de una posible comisión de un delito, porque el Consejo de Seguridad de la ONU hace llegar a la Corte un hecho que puede ser una comisión de un delito, aunque sea de un Estado que no sea parte, ¿se entiende? Y lo puede iniciar de oficio el fiscal cuando llegue a su conocimiento la posible comisión de un delito. Cuando digo de un delito, siempre estamos hablando de estos 4 delitos. ¿Sí? Una cuestión que no me acuerdo si se las comenté hoy, si se las comenté el otro día. Cuando se habla de competencia y jurisdicción, ustedes no lo han visto porque no han dado procesal. ¿Competencia qué quiere decir? El grado que tiene el juez. Si es civil, penal. Sí. Y la jurisdicción Sí. es el territorio que abarca. Mar del Plata. Claro. Claro, pero en este caso, hablando de la Corte Penal Internacional, si ustedes le preguntan ¿cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional? La competencia de la Corte Penal Internacional van a ser sobre los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Esa es la competencia. La Corte Penal Internacional solo puede ser competente, solo puede actuar, intervenir sobre estos 4 delitos. La jurisdicción, sí, Isabel, va de la mano con lo que vos me decías, que también, no sé si lo pasé por alto o no, lo detalla uno de los artículos que habla de un Estado parte, ya sea por las víctimas, ya sea por el imputado. También habla en el caso de una nave marítima que representa al Estado y un crimen cometido ahí.
una nave, ejemplo, la fragata Libertad de Argentina, se comete un hecho que pueda ser uno de estos crímenes transnacionales y la fragata está sobre, no sé, en la costa de África, pero la fragata Libertad de Argentina es jurisdicción argentina. ¿Se entiende? Bien. Les aconsejo, si pueden, que le den una leidita, sí hagan hincapié en el procedimiento y sí hagan hincapié en, en los principios generales y lo que es el debido derecho de defensa del imputado o el debido proceso legal, como se le llama. Mañana Después, tenemos con en esto usted. no hay mucho más. No, mañana no tienen conmigo. No sé a quién le toca mañana. Tenemos un mail para preguntar porque para algo que nos quedó. Sí. Gracias. Sí, porque lo ideal de esto, yo sé que ustedes están leyendo otras materias, pero es que puedan haber leído el estatuto como para familiarizarse. Mi correo electrónico, ya sea me lo pueden mandar o al campus, o si no, mi correo electrónico es lucianotormey, todo junto, @hotmail.com. Por ahí sí les aconsejo que sea al campus, porque en el campus lo vemos todos, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, ¿dudas? ¿Se entendió más o menos a qué apunta? ¿Le puedo hacer una consulta? El Sí, fondo fiduciario, ¿solo hace la reparación de las víctimas en lo que respecta a la parte económica? A ver, sí y no, porque puede ser una campaña de concientización, una campaña de prevención. ¿Sí? No solo económicamente, sino desde el punto de vista, diríamos, social. Claro. Lo que sí es que el fondo fiduciario va a ser el encargado de reclutar los aportes económicos, que ya sea que provengan de los estados parte o que provengan de incautaciones por delitos a los imputados o a los responsables. Tengan presente de lo que es la Corte, la diferenciación, que la Corte Penal Internacional va a juzgar a personas individuales, no a estados. Esa es la principal diferencia, ¿sí? A personas individuales que en nombre de o en representación de, pero no al Estado argentino, sino a, en este caso, a Luciano Tormey, ciudadano argentino.